El Centro de Estudio Espacio Público elaboró el informe sobre financiamiento de campañas políticas que se llama, comillas, Más Democracia para Chile, propuestas para avanzar hacia una sana relación entre el dinero y la política. Vamos a profundizar en esta iniciativa con el director de la entidad, Alejandro Ferreiro. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Gracias a ti, buenas tardes. Alejandro, este mail que recibió Ernesto Silva por parte de Carlos Eugenio Lavín, en que hablan de este proyecto de ley de ISAPRES, en que dice Carlos Eugenio Lavín en su mail, bueno, después vemos cómo lo arreglamos, es tal vez la expresión más gráfica de esta relación entre dinero y política. Confirma las preocupaciones que obligan a revisar la legislación actual. Ese mail revela mucha familiaridad de parte de don Carlos Eugenio Lavín. Le dice, a ver cómo arreglamos este problema. Claro, no sabemos qué pasó después, pero sí revela que quien es el gran aportante financiero de la UDI, aparentemente, se sentía en el derecho de pedirle al presidente de la UDI colaboración para arreglar un problema en el Parlamento. Esto es malo y es mucho peor cuando es reservado, cuando no se sabe, cuando el conflicto de interés que hoy día conocemos por un correo electrónico revelado no es conocido por la ciudadanía y por tanto puede dar lugar a muchas decisiones de política pública que no favorecen el bien común, sino intereses particulares. Ahora, hay un proyecto de ley que presentó el gobierno a mediados del mes de diciembre que termina con el financiamiento, con el financiamiento reservado y además fija montos para el financiamiento de las campañas, rebaja también los máximos para ustedes como espacio público. ¿Es suficiente el proyecto? ¿Regula lo suficientemente lo que estamos viendo este escenario? Yo creo que avanza, tiene algunas medidas que nos parecen positivas. El fin de las donaciones reservadas, que eran muy peligrosas a nuestro juicio, generaban un compromiso, una gratitud potencial de parte de quien recibe el dinero hacia quien se lo aporta. Y eso de un modo totalmente desconocido por la opinión pública. Atenta contra la libertad de expresión, dicen quienes no están de acuerdo con esto. Nosotros creemos que la libertad de expresión se hace con la boca y no con el dinero. Ese es el derecho de propiedad. Y la libertad de expresión significa que cada quien opina libremente de manera igualitaria. Cuando estamos hablando del dinero, estamos hablando de desigualdades y no de un derecho que se puede ejercer de manera equitativa. Pero, volviendo al punto, las donaciones reservadas, a nuestro juicio, eran malas, generaban conflictos de intereses ocultos para la ciudadanía e impedían el control social de la relación entre el aportante y quien recibe dinero en política. Es bueno que se elimine y el gobierno propone eliminarlo en el proyecto de ley. También propone eliminar las donaciones de personas jurídicas. Las personas jurídicas no votan, tienen un interés y no es bueno que utilicen el dinero generado por sus actividades para propiciar esos intereses en política. Descontando impuestos de todos. Y especialmente descontando impuestos. Nos parece correcto eliminar las donaciones de las personas jurídicas y permitir las donaciones de personas naturales con ciertos límites, bajo ciertos límites, que sea eventualmente anónimo, sobre ciertos montos, de cara al país de manera completamente transparente. Como se hace en muchas partes del mundo, como lo hizo el presidente Barack Obama, que financió su campaña con aportes de muchos de los votantes a través de... Los aportes privados no son malos. Lo malo es cuando se concentran en pocas manos y eso genera influencia sobre quien recibe el dinero. Ahora, todo esto podría ser letra muerta si no tenemos un ente fiscalizador. Hoy día no lo tenemos porque el CERVEL podrá tener la voluntad, pero no tiene los medios para poder fiscalizar efectivamente, ni ir más allá de que los gastos que se presentan coinciden con las boletas que presentan y que eso es muy fácil de hacer. Pero no pueden fiscalizar si efectivamente se gastó más allá de ese dinero o no. ¿Con qué armas hay que dotar al CERVEL? Tú lo dices muy bien. Todo lo que podemos legislar en financiamiento público, financiamiento privado, límite al gasto, transparencia, puede ser letra muerta si no tenemos control efectivo a los límites al gasto. Mientras existe la situación vigente en que un candidato piensa que gastando más va a obtener más votos y que puede recabar recursos de manera extrema, porque no le tiene miedo al límite al gasto, porque nadie se lo va a hacer cumplir, corremos el riesgo de que siga fluyendo plata negra a la política y sigamos teniendo desigualdades significativas en el acceso a la posibilidad de difundir ideas en una campaña. Por tanto, la piedra fundamental de cualquier reforma es un límite al gasto acotado, control eficaz de parte del CERVEL de ese límite y sanciones severas para quien incumpla ese límite. Mientras eso no ocurra, lamentablemente, buena parte de las intenciones de este proyecto de ley pueden quedar en letra muerta. ¿Qué requiere el CERVEL? Entre otras cosas, más recursos, fiscalización en terreno, verificar en la calle que ese gasto que está siendo asociado a un candidato efectivamente está incorporado en la contabilidad, una cuenta corriente electoral única para
conectar en esa cuenta corriente todos los ingresos y todos los egresos o pagos, de modo que solamente se pueda gastar a partir de esa cuenta corriente, en definitiva. Y una buena sanción. Y sanciones severas. A nosotros nos parece que el gobierno se queda corto en el proyecto de ley, porque establece multas. Pero por Dios, multas para quien ha demostrado que le sobra el dinero y que gasta más de la cuenta precisamente porque tiene más dinero, es una sanción que no vale. En un partido de fútbol, en cualquier competencia, quien no cumple con las reglas del juego es descalificado. Quien no cumple con las reglas del financiamiento político, quien infringe groseramente esa regulación, facturas falsas, rendiciones de cuentas maliciosamente incorrectas o gastos excesivos respecto del límite, debe ser descalificado, debe perder el escaño que haya podido ganar a partir de esa competencia desleal. Ahora, claramente son los parlamentarios los que tienen que hacer esta legislación. ¿Van a legislar en contra de ellos mismos? Bueno, ojalá el caso Penta, que está en el debate hoy día, genere las energías, las convicciones y la sabiduría y responsabilidad a largo plazo de toda la clase política para resolver esto más allá de las conveniencias o de las comodidades de los parlamentarios que hoy día están en el Congreso. Porque nadie legisla contra sí mismo. Pero cada cierto tiempo existen convicciones, existen valores que prevalecen, existen miradas de largo plazo y responsabilidades de Estado que pasan por sobre las conveniencias. Ojalá este sea el caso. Esto es lo que Chile necesita, una relación sana entre dinero y política, una relación de largo plazo que además ayude a prestigiar la institución. Si aquí lo que está en juego finalmente es en buena parte el prestigio del sistema político en la mente de los chilenos. ¿Qué tipo de política queremos tener? O sea, porque hoy finalmente quien ejerce la política, quien llega a los escaños, parece ser la persona que recibe más aportes porque así logra hacerse más visible. ¿Podemos tener un sistema político en que el financiamiento sea totalmente público, Alejandro? ¿Existe eso en otros países? ¿Es exitoso? No es frecuente. Y probablemente no es necesario si nosotros tenemos un porcentaje importante de gasto público, un límite al gasto y una diferencia acotada entre el aporte público y el límite al gasto que es fundamentalmente llenada por múltiples donaciones privadas de bajo monto. Porque hoy día no están ganando las ideas, sino que están ganando quien las muestra mejor. Ese es el temor. Ese es el temor, porque además nuestras campañas, en donde se gasta demasiado dinero, son más bien el despliegue visual, un atentado probablemente a la imagen de las ciudades, en donde lo único que no se debate son ideas y lo único que aparece son caras bonitas de personas sonriendo que incluso esconden los partidos políticos a los que pertenecen. Ahora, bueno, tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo, pero el voto voluntario y la inscripción automática ayuda a que los candidatos tengan este incentivo de gastar y gastar dinero para crear un vínculo, porque ya la gente no solamente tiene que ir obligadamente a votar por un nombre, que era lo que aparecía antes, sino que ahora tiene que haber un compromiso y el compromiso parece ser más caro, ¿no? A ver, puede que las campañas sean más caras si se quiere estimular e invitar y entusiasmar a los que hoy día se muestran escépticos respecto de la política. Y en ese sentido hay un esfuerzo que hacer. Ahora, pensar que haciendo más de lo mismo, que volviendo a gastar en carteles, en palomitas y en puertas a puertas, que poco dicen de ideas de futuro, se va a lograr ese encantamiento, creo yo que es ingenuo. Otra política necesitamos y para esa otra política un financiamiento sano, transparente, conocido, sin conflictos de interés es precisamente lo que nos puede ayudar. Bueno, parecieran estar todos los incentivos. Alejandro Ferreiro, director de Espacio Público, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con la última media hora informativa aquí en Primera Edición, no se vayan.